Muy buenas tardes, compañeros y tutora. Me llamo John Jairo González. Vengo a presentar el- este tema sobre la memoria versus percepción. Bueno, primero empezamos como memoria. Bueno, la memoria tiene la capacidad de retener y evocar información. Significa que la memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado. ¿Cuál es el pasado o cuál es lo que se retiene? Lo que se retiene o el pasado que ella guarda significa todo lo que hemos ya vivido, todo lo que hemos estado en estos momentos, como por ejemplo los primeros recuerdos cuando primero salimos a pasear con nuestros papás, cuando empezamos a caminar, muchos no recordamos eso, o cuando empezamos a hablar, esos son recuerdos de la primera caída, el primer diente que se cae, esos son recuerdos que se almacenan en la memoria y quedan como y queda el conocimiento, ¿sí? Y después queremos como interpretarlo sobre todo lo que hemos pasado en ese momento. Para mí eso sería lo primero, que es como guardar la información que retiene la memoria durante todo lo que ha pasado y después lo que va a pasar en el presente. A veces podemos guardar recuerdos bonitos como recuerdos malos y que no queremos seguir recordando. La percepción es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha recibido a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? La boca, la vista, los oídos. Sí, esos son los sentidos. Eso es lo que involucra la decodificación cerebral y al encontrarle con sentido a la información que está recibiendo de forma que pueda operarse o ella o almacenarse, el acto de percibir es el resultado de reunir y coordinar los datos que nos suministran los sentidos externos, como las sensaciones. La percepción de un texto, por ejemplo, no involucra solo el acto de codificar signos, sino que interpreta las relaciones entre ellos. La percepción va más allá de la sensación, disipa la presión, la impresión sensorial y desentiéndola y interpretándola. Esto también es como una captación de información que a través de nuestros sentidos y su posterior precostamiento para dar un significado a todo lo que hemos visto. Por ejemplo, nosotros con los ojos podemos ver absolutamente todo con la vista, por ejemplo. Vemos muchas cosas, imagínense si nos faltara la vista, ¿qué sería entonces nosotros para aprender o mirar? Pues más allá de lo que ya hemos realizado, ¿sí? Si nos faltara la vista ya no podríamos trabajar normalmente, ya no podíamos estar chateando, ya no podíamos tocar un teclado, ya no podíamos ir a un sitio sin reconocerlo, cosas así. La estructura cerebral que implica en el proceso de la memoria son los estudios experimentales, así como los clínicos humanos resaltan entre las estructuras cerebrales relacionadas con la memoria, tales como hipocampo, tálamo, amígdala, del lóbulo temporal, cuerpos mamilares y el cerebro, entre otras. Y respecto a la bioquímica, se enfatiza la participación de diversos neurotransmisores, entre los que se destacan principalmente la acetilcolina. Aquí pueden ver la imagen y las partes del cerebro. La estructura cerebral que implica el proceso de la percepción. Bueno, en la estructura cerebral que se ha implicado en ese proceso son la percepción visual, que es un proceso en el cual el cerebro puede transformar la información que la luz, espectro de la luz del espectro visible, hace llegar a nuestros ojos. Por ejemplo, como les venía diciendo, todo lo que se puede ver, todo lo que podemos ver a larga o a cerca distancia, todo eso sería una percepción visual. El sistema límbico, que se ocupa de la memoria y da respuestas viscerales y motoras relativas a la defensa y a la reproducción. La clasificación cerebral en la memoria son tipos de memoria que se encuentran en el cerebro, los cuales son memoria episódica, la memoria procedimental, que son memorias que se utilizan para recordar esos momentos
vivos o cosas que están pasando ahora o en el presente. Por ejemplo, una pregunta, ¿qué voy a hacer el fin de semana? ¿O qué hice ayer o anteayer? Esa sería una memoria episódica. Una memoria procedimental es la habilidad física o como mentales que se adquieren con el tiempo, como por ejemplo la primera vez que montaste bicicleta o la primera vez que empezaste a caminar o hablar, como les venía diciendo, la primera vez que recordaste cuando se te miran los dientes, cuando te caíste. Sí, eso sería la memoria procedimental. El proceso de la percepción, existen diferentes tipos, los cuales son percepción visual, percepción táctil, percepción gustativa y percepción olfática. Por ejemplo, la percepción visual, como les decía, es cuando una persona o animal obtiene informaciones a través de los ojos. El táctil es cuando tú tocas, ¿sí? Tocas todo, puedes tocar y relacionarse con esas cosas que tú observas y tú dices, esto es una mesa, esto es un computador, sí, eso sería una percepción táctil. Una gustativa es todo lo que se puede probar a través del paladar. Ya saben que la comida, los jugos, los helados, bueno, muchas cosas que se pueden hacer a través de la percepción gustativa. Una percepción olfática son cosas que se pueden oler, todos los aromas, todos como plantas, como la comida, como el perfume, como el olor a nuevo de la ropa. Eso sería una percepción olfativa. Ya los trastornos o la patología de la memoria sería el Alzheimer y el amnesia. Las personas principales y más importantes que pude haber encontrado, porque es que es el Alzheimer, son los que les dan a muchas personas de ya muy alta edad, cuando por ejemplo empiezan a tener estrés, cuando empezar a tener cansancio. Eso sería, pues, es provocado se provoca a través del Alzheimer, porque es una enfermedad mental que perturba el funcionamiento del cerebro y afecta y disminuye aquellas partes del cerebro que controlan el pensamiento. Ya pierden totalmente la memoria, ya no se acuerdan de nadie y empiezan a progresar unas etapas de nuevo como si fueran niños a pasar de nuevamente. Esta enfermedad no tiene como en sí un tratamiento, una cura, perdón, porque el tratamiento sí lo tiene, que ayuda a controlarlo, mas no lo cura del todo, porque a veces las personas casi no les sirven esos tratamientos porque siguen igual. Puede que ya no sean como antes, pero pueden tener un control sobre esa enfermedad. Lo mismo que la anorexia. Es una pérdida total de parcial que impide recordar o identificar experiencias o situaciones del pasado. Sí me hago entender. Bueno, en el trastorno del proceso de la percepción sería la esquizofrenia, sería la depresión, sería el trastorno bipolar y el llamado trastorno esquizoafectivo. ¿Qué significa trastorno de salud mental? Caracterizado por combinación de síntomas como alusiones, trastornos del estado de ánimo, como depresión o manía. Muchísimas gracias. Estas son las referencias bibliográficas que he podido recuperar a través de mi presentación y hay algunas imágenes que ya como vieron a continuación, que son estas. Esta sería la percepción olfativa, ¿sí? La percepción gustativa, la percepción auditiva y la percepción visual. Todo esto se basa a través de qué? De la memoria o el cerebro. Muchísimas gracias.